Y ahora sí. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Nuevamente aquí tenemos una semana súper emocionante en el programa y hoy tenemos un conversatorio justamente con Juan Daniel Nebel, founder y CEO de Picker, parte del portafolio Web3 Ventures como ustedes y que hace exactamente un año está donde ustedes están. Entonces les va a poder dar consejos muy recientes de lo que ha sido lo que nosotros consideramos una muy buena historia de éxito. Entonces, justamente les va a contar su historia desde su perspectiva. El formato de las sesiones, pues que Juan Daniel nos comentará un poquito su historia, versión apropiada para ustedes. Él también dijo que quiere que esto sea lo más conversado posible. Entonces, ni bien tengan dudas, levanten las preguntas y se va a ir tratando el tema conforme vaya sucediendo. Juan Daniel ya los conoce un poco a todos ustedes. Algo que partimos es que los que estén aquí, una startup cada uno va a ir dando un brief de un minuto de quiénes son y qué están haciendo, simplemente para que tengas contexto fresco de quiénes son las personas que están conectadas en esta sesión. Entonces los voy a ir llamando, ya saben, rápidamente, un minuto, cuenten quiénes son, qué están haciendo y qué pressing needs tienen. Entonces, primero de todo, Ileana, puedes partir tú. Hola, ¿cómo están? Soy Liana, soy una de las fundadoras de Vitruvian. Estamos transformando la experiencia de compras de ropa en línea con nuestra tecnología de medida virtual. Apenas I'm going to do in English, sorry. Estoy como en Spanglish. We launched our size suggestion tool in the Shopify App Store. And so we're starting to also branch out to do like design partners for enterprise solutions. So one of our goals is to, acquire more design partners for that enterprise launch. Awesome. Excelente. Thank you very much, Ileana. Ahora vamos a seguir con Diego, de Mox. Nosotros somos Mox, Augusto y yo somos parte de Mox. Augusto cumpleaños, de hecho, pero bueno. Mox hacemos infraestructura para servicios, infraestructura financiera para bancos y entidades financieras. Lo que hacemos es conectar la nómina del usuario junto a las entidades financieras, dándole control y poder al usuario verificar su nómina y comprar productos financieros en base a la nómina. También nos gusta llamar la tecnología como Open Payroll, de lo que hacemos. Buenísimo. Me gusta. Muchísimas gracias, Diego. Ahora quiero invitar a Jacobo Moreno, de Taxo. Hola con todos. Taxo es la evolución de un proyecto original que nosotros arrancamos como un estudio contable 100% digital. Entonces la historia es simpática porque después de haber tenido éxito con este estudio contable 100% digital, un par de años, llegamos a tener 1,300 cuentas, nos dimos cuenta de que era muy difícil escalar y encontramos una gran oportunidad de negocio porque nos dimos cuenta que a muchos otros contadores y a muchos otros estudios contables les podría servir la tecnología que nosotros habíamos desarrollado y un poco la forma el modelo de negocio que también encontramos. Y así nació Taxo, una plataforma diseñada para contadores y estudios contables que les permite abrirse camino a un nuevo modelo de negocio con una nueva forma de trabajar y con muchísima automatización, ¿no? Entonces es algo bastante interesante. Buenísimo. Muchísimas gracias, Jacobo. Ahora a Martín, de Sabroso. Hola, Daniel. Soy Martín Romero, CEO de Sabroso, y básicamente en Sabroso ayudamos a las fábricas, oficinistas y hospitales a ofrecer a sus colaboradores almuerzos diarios. Nuestra plataforma básicamente reemplaza el típico Excel que ellos reciben de su empresa catering y de ahí tienen que distribuir internamente a todos sus empleados o en hospitales y en oficinas. Entonces, básicamente lo que hicimos es centralizar todo eso y cada uno tiene acceso a nuestra plataforma y cada uno se encarga de pedir, cancelar y escribir una encuesta de sus almuerzos todos los días.
un catering as a service, más o menos, así. Sí, pero no somos exacto, no somos un catering, solo la parte de software. La integradora. Me gusta. Buenísimo, seguramente van a tener mucho que hablar. Y último, pero no menos importante, Estefanía Morán, de Pronto. Hola a todos. Bueno, soy la CEO de Pronto. Pronto es una plataforma de gestión de suscripciones. Justamente nace porque vemos que nadie está atacando esa necesidad de las empresas, cómo ayudamos a que puedan aumentar su liquidez, recaudando más, hacerlo más rápido. No hay tecnología para cobranzas y si la hay, solamente la tienen las empresas grandes. Entonces, todo este sistema de notificaciones, toda esta reportería que te indica en dónde debes mejorar, qué alertas mandar, es lo que justamente estamos desarrollando. Entonces, ayudamos también con ese dolor ahí grandísimo y sobre todo que ayudamos a que esta liquidez pueda aumentarse. Lo vivo ese dolor, así que interesante. Gracias, gracias. Lo importante es que en algunas reuniones que vamos teniendo siempre hay alguien que tiene ese dolor, así que... Mi gerente financiero te amaría. Gracias. Chévere. Entonces, bueno, ese es el propósito, un quick feedback de cuál es el estado, simplemente para que estés actualizado, Juan Daniel. De aquí en adelante, la sesión es toda tuya. Nuevamente, nos sentimos muy beneficiados de tenerte y vamos a aprovechar este tiempo lo más posible. Entonces ya simplemente te dejo a ti partir por donde quieras. Gracias por la intro y bueno, primero que todo, en serio, les voy a pedir que tratemos de hacer esto lo más conversacional posible. No soy muy fan de dar una charla solo yo. No me gusta, me pierdo, me empiezo a hablar por cualquier otro lado. Entonces, preferible, mientras más preguntas tengan, mejor, porque así va a ser un poco más dinámica la conversación. Y bueno, un poco la idea de lo que queremos conversar hoy día y lo que quiero contarles o mi experiencia en particular es que, primero, yo estuve en su posición hace exactamente, creo que menos de un año o más o menos un año atrás. Por ende, toda mi experiencia es bastante fresca. Me gusta decir que me ha ido bien, pero también ha sido un proceso y en ese proceso he aprendido un montón y quiero aprovechar compartirles eso a todos ustedes, ¿no? Entonces, bueno, para hacer también un quick recap rápido de mí, de nosotros, no creo que escuché muchos acentos ecuatorianos, así que voy a asumir que es un poco más variado el batch esta vez. Pero Picker es una startup que tiene ya realmente varios años en el mercado en Ecuador. Originalmente nació como una app de delivery, un Rappi más, un Uber Eats más. Me vi un poco en la misma historia de Jacobo, de que quería escalar con mi modelo de negocio, pero siempre era salir a decir, hola, yo le voy a ganar a Rappi, o le voy a ganar a Uber Eats, y levantar capital era muy complicado. Entonces, poco a poco fue cambiando un poco el modelo, hacer más un API as a service, meterme un poco más en el mundo del B2B. Me permitió concentrarme más en la tecnología, que era lo que me gustaba, y luego, para acortarles la historia, entré a Wentrip con ese pivot que había hecho. Aprendí todo lo que probablemente ustedes están aprendiendo ahorita, y luego de eso pasé a 500, donde no solamente pude perfeccionar y poner en práctica lo que aprendí en Wentrip, sino también me permitió escalar y adquirir una mentalidad un poco más internacional, que creo que eso es una de las cosas que me faltaba al inicio. Levanté una ronda pre-seed, levanté una segunda parte de la misma ronda pre-seed, y hoy en día estoy en México vendiendo mi servicio a todos los restaurantes y supermercados y startups relacionadas al e-commerce del país, ¿no? Entonces, la idea de esta charla es conversar un poco de storytelling, de narrativa, en la parte del fundraising, contarles cómo me fue a mí, qué hice yo, qué me sirvió, qué no me sirvió, y en base a eso empezar a que salgan preguntas y poder ayudarlos, ¿no? Entonces, yo creo que, y por favor, si es que alguien está en una etapa distinta, dígamelo para también adaptarle un poco la conversación hacia él, pero creo que todos aquí están en la etapa de pre-seed, ¿verdad? ¿Hay alguien que esté más avanzado de pre-seed? ¿No? Ok. Entonces, perfecto. Entonces lo alineo un poco a nuestra historia. Cuando yo salí de Wentrip y salí de este primer programa, empecé a levantar mi ronda de pre-seed a una valoración. En el camino tuve la oportunidad de entrar a 500, donde me permitió revalorar mi evaluación, obviamente por la condición distinta que tenía,
Y básicamente durante todo lo que duró ese programa, o durante los 2 programas, vamos a poner unos 8 meses en todo ese tiempo, fue que levanté 1.2 millones de dólares. Bueno, 1.1 tanto millones de dólares, que fue mi ronda de pre-seed, ¿no? No fue algo sencillo de la noche a la mañana de, ok, voy a levantar $1 millón en una semana, tengo un lead investor y se fue así. No, realmente, de hecho, nunca tuve un lead investor. Lo levanté con varios fondos pequeños y muchos ángeles, que eso es algo que les voy a recomendar y lo vamos a conversar más adelante. Y tuve muchos aprendizajes en el proceso. Ya cuando recién empecé, yo me seguí un poco con la teoría de, ok, ten tu deck, prepara tu información, ten lista toda tu pitch, sal a hacer reach a fondos, sal a hacer reach a ángeles, pide intros con otros, a través de otros founders o inversionistas. Y en el camino, mientras iba teniendo estas primeras conversaciones, yo me topé con un primer obstáculo, que era de Ecuador. ¿Ya? Y eso es un aprendizaje muy fuerte que tuve. De hecho, esa fue la decisión, la razón por la cual decidí mudarme a México, que era porque yo en Ecuador tenía buena atracción. En Ecuador hacía varias decenas de miles de órdenes al mes. Tenía una facturación interesante. ¿Cuánto di en mi pre-seed? En total, 19% o 19 punto algo por ciento. Eso es todo lo que, digamos, me he diluido hasta ahora. ¿Ya? Entonces, no, tranquilo. Entonces, el proceso al principio fue un poco duro porque yo iba con la mentalidad súper teórica de salir a buscar fondos, la mentalidad que lo que lees en la teoría que dicen, vienes leyendo que funciona en Estados Unidos o funciona en otros mercados más grandes donde el founder sale y en 15 días ya cerró la ronda con Kasek de Lead Investor. Yo en mi cabeza tenía esa película que iba a ser igual. Entonces, en la realidad, empecé a hacer esas primeras llamadas. Después hablamos un poco de las herramientas y todo lo que usé, pero primero quiero contarles un poco la historia. Empecé a tocar esas puertas, empecé a hacer esas primeras conversaciones y siempre era el mismo discurso que te dan todos los VCs, que es, mira, creo que no estás en la etapa para nosotros, más adelante que no es ni un sí ni un no, pero eso siempre es un no, háganse la idea, por lo menos temporal, ¿no? Y siempre era por el tema de que como estaba en Ecuador, querían verme traccionar en un mercado más grande, era como que ese mercado pequeño no contaba, no valía, ¿no? Entonces, ahí fue cuando hice el primer switch en mi mentalidad y dije, mira, hagamos una cosa, no voy a seguir buscando fondos, ¿ya? Porque si solo busco fondos, pequeños, medianos o grandes, que tienen una estructura o un criterio de pensamiento donde analizan mucho más las cosas, se me iba a hacer un camino cuesta arriba a levantar. Entonces lo invertí, dije, no, mira, estoy en una etapa perfecta para buscar ángeles, hay un montón de ángeles americanos ahorita que están buscando invertir en Latinoamérica, justo era saliendo de la pandemia, había mucho capital, mucho dinero en la región, por así decirlo, incluso en esta parte del planeta. Entonces, mi primera opción fue empezar a buscar ángeles, o sea, mi siguiente opción fue empezar a buscar ángeles americanos, ¿no? Gente que tuviera mucha plata, que era smart money, conocía la industria o conocía de alguna manera el mercado, y que dar un ticket de 50,000, 75,000, 100,000 no era algo que le dolía mucho a él, pero para mí era una maravilla empezar a tener ese tipo de tickets. Entonces, un poco lo que empecé a hacer fue aprovecharme del network que tenía y empezar a pedir intros con ángeles, solo ángeles. Le decía a Fernando en Buen Trip, le decía a la gente 500, quiero conocer ángeles, puros ángeles cuyo ticket sea de $25,000 para arriba y que tengan algo de know-how en la industria y que me pueda servir. Obviamente no agarraba. Hay un momento en que quieres capital, entonces tratas de aceptar el capital que tengas enfrente, porque levantar no es fácil, pero también en su momento después empecé a buscar gente que me aportara también de alguna otra manera. No tengo, por ejemplo, ángeles, angels investors que son de Stripe, que tal vez no me pusieron un ticket muy grande, pero su know-how de construir una infraestructura, en este caso Stripe es una pasarela de pagos, yo quería construir una pasarela de delivery, entonces hacía mucho sentido eso. Tengo gente de Uber de 99 minutos, entonces como que hacía sentido tener a esta gente en el cap table. Pero fue cuando empezó a darme resultado esos primeros tickets que empezaron a entrar, que te ayudan a llenar esa parte. Y a eso es un poco cuando entra la parte de la narrativa storytelling. No es lo mismo salir a levantar capital, tocarle la puerta al primer fondo y que te pregunte cómo vas en la ronda. Ah, sí, no, tengo 0. A que le digas, no, ya voy 50% de la ronda committed, ya en banco. Tú puedes tener el espacio del otro 50%. Pero claro, ese 50% lo cerraste con 5 ángeles que te dieron, no sé, 50,000 cada uno. O sea, sí cambia mucho. Es como para mí, una conversación con un fondo, y después ya entraremos a lo que les decía de mi metodología o herramientas que uso,
es mucho como una pugna de quién está en la mejor situación, quién necesita más a quién, ¿ya? Y genera este famoso FOMO, que hemos escuchado la palabra 1.000.000 de veces, pero realmente, ¿qué es ese FOMO, no? ¿Qué es? Y el FOMO realmente es algo que nosotros tenemos que darle al fondo, diciéndole, yo soy el caballo ganador y si ahorita tal vez no lo ves, pero si no te metes ahorita y no haces la apuesta ahorita, después va a ser muy tarde, muy caro para ti. Entonces, no es lo mismo ir en una posición de, no, sí, yo quiero levantar, pero estoy en cero todavía, a decir, mira, no, ya tengo 25-30% de la ronda de Committed, tal y tal persona creyeron en mí, son personas que tienen renombre, son de la industria, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer cambio o switch que hice, enfocarme en ángeles y enfocar específicamente en ángeles o de México o de Estados Unidos, cuyos tickets eran mayor, fue un primer buen paso, ¿no? Entonces, yo estaba levantando 1.2 millones y en que la mitad del tiempo ya tenía la mitad de la ronda comprometida con puros ángeles. ¿Ya? De ahí pasó de Modey de 500, entraron varios fondos pequeños, y cuando les digo fondos pequeños son fondos que ponían tickets de 300, de 200, con eso me ayudaron a llenar la ronda. Pero miren que eso pasó 6 meses después o 5 meses después, cuando yo había llenado la primera parte de la ronda con Buen Trip y de ahí 6 ángeles más. ¿Ya? Entonces, sí es un poco entender cómo utilizas y también cómo utilizas lo que tienes a tu favor para crearte o ponerte en una buena posición al momento de salir a levantar capital, ¿no? Entendamos una cosa también particular que está pasando en el mercado ahorita, y creo que todos la han leído, que ahorita como que el mundo VC está entrando como una especie de recesión, hay muchos down rounds, hay cierto como escepticismo o temor de qué va a pasar con el tema del levantamiento de capital, que yo creo que sí es una burbuja que explotó, está explotando en Estados Unidos con esas valuaciones estratosféricas que veíamos. Creo que es algo que a nosotros, tal vez, hasta cierta forma, y tal vez ahí Fernando y Carmen, que tienen más contexto desde el lado de VCs, me puedan corregir si estoy equivocado, pero nosotros ya estamos acostumbrados como startups latinas a hacer valuaciones bajas y a tener que demostrar growth, a pesar de que estamos en una etapa en donde técnicamente no deberíamos necesitar hacerlo. Entonces, como que ya estamos en el modus, en la mentalidad que ahorita todas las startups van a empezar a estar. Entonces, en cierta forma, creo que en cambio en ángeles no influye mucho eso, porque el ángel usualmente no es un inversionista que está buscando invertir en serie A, serie B, serie C. Obviamente hay unos que sí, pero los que estamos hablando que les pueden dar un ticket de 25 o 50 mil, definitivamente no están pensando en esas rondas altísimas, ¿no? Entonces, ese es dentro de mi experiencia, empezar con ángeles, llenar un poco ese porcentaje de la ronda ayuda a mejorar la situación. Luego, ¿cuál fue el segundo gran aprendizaje que tuve cuando empecé a tener estas charlas? La manera en que operan los fondos es súper sistemática. ¿Ya? Normalmente tienes una primera llamada con un analista, ese analista te hace ciertas preguntas, en base a las preguntas que tú vas respondiendo, él va llenando un memo, luego ese memo se lo presenta a su equipo, el equipo decide si es que eres o no un potencial candidato, si es que lo eres, pasas a una llamada probablemente con uno de los partners, donde te hacen otro tipo de preguntas, y si luego el partner le gustaste, el partner tiene que proponérselo a sus otros partners, y al final termina siendo una llamada de comité donde están todos, y si te va bien, pasas a un due diligence, si todo el due diligence sale bien, tienes una propuesta en la mesa después, ¿no? Entonces, yo me puse a analizar la cantidad de tiempo que me tomaba todas estas etapas del proceso, ¿no? Tenías primero la llamada de 30 minutos con el analista, ¿ya? Y esa era la parte crucial en la que la mayoría de ustedes van a estar. Y ahí me remonto a lo que les decían antes. Cuando es un ángel, es distinto, porque estás con la persona que tiene que tomar la decisión ahí, ¿ya? Y es más fácil crear clic. Solo miren, yo soy una persona de probabilidades, me gustan mucho las probabilidades. ¿Dónde ven más probabilidades? Que mañana yo me siente con David a conversar y él sea un inversionista y lo enamore la idea, le guste yo como founder y tenga un buen feeling mío y diga, bueno, te voy a dar $25,000 porque me gusta tu idea, a que mañana yo me reúna con un analista que no es él el que va a invertir, es su trabajo hacerlo, sí, él va a tomar nota de lo que yo diga y después yo dependo de la capacidad de convencimiento que tenga ese analista para vender mi idea a su equipo. Si es un tipo que estaba ese día en un mal día, o no me entendió bien, o él simplemente es introvertido y no tiene la capacidad de vender la idea
porque también entendamos que en esta etapa en early stage hay mucha visión, hay mucha historia del founder, hay mucha parte subjetiva en el proceso, ¿no? Que a veces dejarlo a manos de cómo lo venda un analista podía ser un poco complejo. Entonces ahí fue cuando yo hice mi segundo gran cambio, que fue, dije, yo quiero controlar la narrativa. Yo quiero que lo que el analista vaya a presentarle a su equipo sea manejado por mí. Yo lo controle. No dependa de las notas o los apuntes que él tenga. Entonces, ¿qué hice? Empecé a trabajar mucho en el data room. Y esa fue, y creo que esa es la razón por la que estoy invitado hoy en día, pero aparte es porque creo que es una de las mejores cosas que he podido hacer, ¿ya? Es como yo hice que mi data room, que es lo que yo le iba a dar acceso al analista o al ángel o al partner o quien sea con quien me iba a hablar, vendiera mi historia, o sea, que tenga suficiente marketing, por así decirlo, para que vendiera mi historia correctamente. ¿Por qué me forcé mucho en eso? Por dos razones. La primera, porque hablaba muy bien de mí. O sea, entendamos que estamos en una etapa en donde el founder es importantísimo y en early stage tú quieras apostarle al caballo ganador, pero el caballo ganador necesita un buen jinete también. Entonces, sí. Es más, hay un dicho que dicen que es mejor, ¿cómo es que era el dicho? A veces es mejor tener un buen founder con una mala idea que una excelente idea con un pésimo founder porque no llega a ningún lado, ¿no? Algo así creo que era el dicho, menos que lo he dicho al revés, pero bueno. El tema es que yo decía, de alguna manera yo tengo que hacer que se entienda mi manera de ser, mi personalidad, la manera en que manejamos la empresa con esto. Entonces ahí fue donde empecé a meterle mucho trabajo al data room. Ya logré que mi data room sea una especie de página de venta, básicamente, ¿no? Y de ahí dije, ¿sabes qué? No lo voy a dejar solo ahí. ¿Ya? Y déjame compartirles pantalla. Sí tengo permiso para compartir, ¿no? Sí. ¿Me avisan cuando estén viendo? ¿Ya se ve? Sí, se ve. Sí. Ya, dame un segundo, déjame ponerlo para que vean en modo visitante. Ya, entonces, ¿qué es lo que yo dije? Yo dije, mi data room debe básicamente, me acuerdo perfectamente que estaba en una charla, fue un buen trip, me acuerdo que creo que fue la primera charla, que fue la tuya, Fernando, que tú nos contaste cómo funcionaba el memo, el investment memo, y que me acuerdo que estaban todas las como categorías que el analista o el inversionista iba tomando nota para tomar su decisión. Y me acuerdo que lo primero que yo hice cuando hice esto fue literalmente copiarlas en el mismo orden. O sea, no sé si en este batch tuvieron la misma charla con la misma presentación de Fernando. Si lo tuvieron, por favor, vayan a esa presentación y hagan copy-paste de eso. Pero básicamente era esto. Era compañía, producto, mercado, distribución, equipo financiero y tracción. Entonces, en ese orden, normalmente lo primero que yo dije, ok, esto es lo que el inversionista quiere ver de mi empresa, va a tomar nota de eso y va en base a eso venderme si soy un buen candidato a invertir. Entonces lo que dije es, voy a controlar cada detalle de eso. Entonces si mañana él me preguntaba a mí, yo quiero saber el producto, en el pitch yo le podía contar el producto, pero eso era una llamada de 30 minutos. ¿Qué tanto iba realmente a tener tiempo de poder hablar? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y lo que a él se le iba a quedar era lo que yo después iba a depender. Entonces dije, no, yo voy aquí a meterle todo. Entonces, cuando hoy en día entras a producto, tienes todo. Tienes la historia, la estrategia del producto, el roadmap, etcétera, etcétera. No, pero me metí en compañía, espérate, en producto. Ya, entonces tienes todo. Tienes, por ejemplo, con qué hacemos, con qué trabajamos, un demo, el roadmap de desarrollo. Yo decía, aquí está todo. Entonces, si mañana el inversionista tiene alguna duda o algo no le quedó claro de lo que yo le conté, déjame ver si puedo, está como muy grande ahí. Si yo le puedo como que, si algo no se le quedó claro de la conversación, lo tiene aquí. Pero así empecé. Y ahí empecé a hacer el data room, empecé a llenarlo, empecé a contar toda mi historia. Entonces tú tienes aquí desde el mismo, aquí vino la tercera parte que hice que siento que me ayudó un montón. Yo llegaba a esa primera llamada y me tomaba de los 30 minutos, 20 minutos entre el pitch, entre explicar alguna cosa detallada, porque a mí me pasaba mucho, no sé si a alguno de ustedes les pase, de que a veces, en mi caso, me confundían mucho con otros modelos de negocios parecidos. Entonces yo trataba de vender que era una pasarela de delivery, pero en los primeros 10 minutos el inversionista pensaba que era otro Rappi. Y tenía que explicarle, no, que no era un Rappi B2B, que yo usaba los motorizados de Rappi, pero era más con todas las flotas. Entonces perdía mucho tiempo en esas primeras partes de la conversación. Entonces yo me di cuenta que de los 30 minutos de la llamada,
yo dejaba 10 minutos o los últimos 10, 5 minutos para realmente preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué pensé? Dije, a ver, yo estoy pichándole 20, 25 minutos a este inversionista o a este analista. Los últimos 5 minutos son para responder preguntas que él tenga, que son las dudas con las cuales él después va a tomar la decisión si me vende bien o no me vende bien ante su equipo. Entonces dije, ¿sabes que tiene que haber una forma de ganar tiempo? Y ahí fue que hice esto. Yo en mi proceso hoy en día, lo que yo hago es, si a mí tú mañana me presentas un fondo, me haces un warm intro, ¿verdad? En el mail que yo te estoy lanzando la potencial fecha para reunirnos, ya te estoy diciendo... Un pequeño rey. Ya le puse mute a Estefanía, algo pasó por ahí. No te preocupes. Bueno, entonces, en el primer correo electrónico, cuando me están haciendo la intro y yo estoy respondiendo como que, esta es así se da un típico correo, ¿no? Viene Carmen y me presenta con un fondo. Entonces, la típica es, hola Carmen, muchas gracias por la intro, te paso a BBC para ahorrarte el spam. Esas líneas ya son como default. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, sí, encantado de conocerte. Dime cómo estás de tiempo en las siguientes semanas para poder reunirnos. Y de ahí de entrada ya le voy lanzando y le voy diciendo, mira, me gustaría que igual te quiero dar acceso a mi data room público para que vayas teniendo todo el contexto de nosotros. Te recomiendo ver esto y le doy como que los top recordatorios. Mira, te recomiendo leer esta parte que están hot, que están fueguito. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con eso? Mi idea es tratar de ver si cuando yo llego a la conversación con el inversionista, ya no tengo que pichar. Y me funcionó. ¿Saben cuántas veces yo he tenido que hacer mi pitch a un inversionista con el deck puesto atrás en PowerPoint? Hoy en día, de probablemente unas, 150 llamadas que he tenido en los últimos meses, no más de 10. O sea, en 140 de esas 150 llamadas, yo ya iba directamente a preguntas y respuestas. Porque ya de una u otra manera, por eso le agregué incluso el pitch en video. ¿Para qué quieres hablar? O sea, si ya tengo una llamada de 30 minutos contigo, ¿por qué quiero perder tiempo en ese momento recién haciéndote el pitch? Mejor te mando todo antes. Si tienes tiempo, mírame. Vas a tener una idea de lo que hago y ya entramos media hora a hablar literalmente de lo que a ti te interesa, qué es lo que tienes dudas, lo que te interesa saber, etcétera, etcétera. Y eso me empezó a funcionar un montón. ¿Ya? Entonces yo dije, ok, ahora ya estoy ganando tiempo, porque ahora tengo 30 minutos valiosos en donde ya no tengo que perder tiempo explicando lo que hago, sino que ya voy directamente al grano. 1. 2, después lo llevé a un nivel más allá. Le empecé a agregar analítica a mi data room para yo poder ver quién veía qué antes de la llamada. Entonces, si yo mañana tenía una llamada con un inversionista para el lunes y yo veía en la mañana que el lunes él visitaba mi data room, veía este video que están aquí, porque obviamente cuando tú haces clic aquí a mí me dice alguien está viendo tu video, etcétera. Yo ya sabía que ese inversionista ya tenía contexto. Entonces ya entraba con otra cosa. Ya entraba, hablemos de mí, de mi historia, de qué aprendizajes he tenido, o sea, de la parte romántica de la conversación, porque ya todo lo otro lo habíamos quitado del medio. Y eso me sirvió, no tienen idea cómo, para ya entrar a fondos. Porque y ese aprendizaje lo tuve cuando haga mi siguiente ronda en un año, probablemente volveré a esa misma dinámica en donde quieres ir directamente ya a tocar los puntos importantes. Y por último, y para ya un poco cerrar eso y dejar la última media hora para ya preguntas más específicas, yo dije, ¿sabes qué? No me voy a quedar ahí. Ya estoy controlando cómo la imagen de cómo me ven. Ya estoy controlando la información antes de la llamada. O sea, cuando yo llego a la llamada tengo 30 minutos sagrados para tocar puntos importantes porque ya no tengo que hacer todo lo anterior. Yo dije, ahora voy a controlar también qué es lo que se lleva el inversionista. ¿Ya? Así como cuando ibas al cumpleaños y te dan la sorpresita que te lleva, ya yo dije, yo voy a controlar hasta eso. Entonces, ¿qué hacía yo? Me acuerdo perfectamente y de nuevo me remonto a las palabras que decía Fernando. ¿Qué hace el analista o el inversionista cuando tiene esta primera llamada con un founder? Llena un memo, llena un documento en donde en ese documento va tocando todos estos puntos que están aquí. Y en base a ese documento, porque recordemos que no habla solo con nosotros, habla con 100 de nosotros todas las semanas. Entonces, somos realmente un número más, a menos de que realmente resaltes, ¿ya? Entonces, yo decía, yo tengo que controlar hasta ese documento. Entonces, así fue cuando empezamos a hacer lo que se llamaba el Investor Memo. ¿Qué es el Investor Memo? Es básicamente el documento que llena el analista, pero esta vez yo ya lo hice por él. Ya se lo di lleno. No todos lo usan, pero sí lo usan como base para llenar el de ellos. Y básicamente yo aquí controlo, así mismo, acuérdense que esto hay mucho marketing, mucha parte visual del camino.
yo controlo todo lo que él quiere tomar nota en su memo, pero ya con mi enfoque, con mi visión, con mis números. Entonces, él ya se llevaba esto. Y en base a esto ya él tenía todas las respuestas a las preguntas que tenía, ¿verdad? Y en base a eso podía... Y mírense cómo me van a decir que esto no... O sea, mañana tú eres un inversionista y te presentan dos cosas. Te presentan esto o te presentan un Word llenado no sé, por el analista tal. ¿Qué crees que inmediatamente te llama más la atención? No solamente por el hecho de que pueda tener más contenido, no. Es por la parte visual, la parte del esfuerzo del founder. O sea, todo suma. Son puntitos extras por todos lados, ¿no? Es como ser el estudiante lambón, el estudiante que lleva un grado más allá, ya, era hacer eso. Pero eso te ayuda a resaltar y por lo menos te asegura una segunda llamada. ¿Ya? Entonces yo te puedo decir que a menos que yo haya tenido conversaciones con fondos muy grandes, en la mayoría de los inversionistas o fondos con los que hablé siempre llega una segunda llamada, simple y llanamente porque me aseguraba que en la primera yo ya tuviera todo controlado. Entonces ya la segunda llamada ya dependía netamente ahí sí del producto, de la atracción, de todo lo que ya entrabas a preguntas, pero me daba una mejor oportunidad. Entonces, esos son como que digamos los 3 consejos importantes que yo quería dar en esta charla primero que me sirvieron a mí un montón. Primero es si están empezando, consejo sano, traten de arrancar con ángeles, o sea, aceleradoras, ángeles, traten de, si sale un fondo increíble, ¿no? También depende mucho de la oportunidad y del producto. Ahorita FinTech está caliente, entonces si mañana viene un fondo que quiere invertir, dale, ¿ya? Pero yo diría, primero igual, no descarten ángeles que aportan mucho valor. Yo tengo un ángel que se llama Eduardo, que fue el ex gerente de LATAM de Stripe. Hablo con él todas las semanas. Lo considero casi que un co-founder, porque literalmente es mi mano derecha para todo. Pero me ayuda, y les voy a poner un ejemplo de cómo te ayudan también a tener ese tipo de mentalidad, un ejemplo en la práctica. Cuando yo recién estaba entrando acá a México, y de hecho estaba todavía en medio de construcción del producto en Ecuador, me acuerdo que yo le decía a él, usted es un inversionista mío, ¿no? Que me apostó, o sea, que me invirtió y todo, y yo le decía, tengo un problema, que me demoro demasiado en integrarme a las flotas de las empresas de delivery y limita mi crecimiento. Y él me decía, ¿y por qué no lo hackeas? Y yo le decía, ¿cómo lo hackeas? Y me decía, y él me contó su historia en Stripe. Él me decía, cuando nosotros entramos con Stripe a México, los bancos no estaban listos para Stripe todavía. Y básicamente, mientras el cliente pensaba que estaba transaccionando de manera automatizada con tarjeta de crédito, nosotros detrás teníamos un equipo de 20 personas metiéndose en la página web del banco para hacer las transferencias al negocio. Así de manual. Y yo decía, qué loco, ¿no? Pero te cambia, o sea, eso es un pequeño ejemplo de cómo esta gente que ya tiene mucha experiencia, que ya hizo todo con un simple detalle, y es lo que empecé a hacer yo. Acto seguido tenía un ejército de 5 personas que pedían en Rappi. Cada vez que alguien en un restaurante hacía un pedido, yo tenía atrás una persona pidiendo un Rappi para mandarlo. Ya después lo automaticé y todo, pero te da una primera, es como think your way out of the box, ¿ya? Entonces, sí diría, primer consejo clave, enfocarse también en ángeles, te aportan mucho valor y aparte te dan ese primer capital que necesitas para meterte en el juego y ponerte en una mejor posición. Segundo, al data room, métanle todo el trabajo posible. Yo creo que eventualmente, y creo que ya está pasando ahorita, el tema de tener un buen data room y tener un buen round memo va a reemplazar el típico solo te mando el deck y ya está. O sea, yo creo que, y tal vez ahí Carmen y Fernando me lo puedan confirmar, yo creo que te da más contexto, te da más control, le puedes meter más analítica, entonces tener el tema de bien trabajado, un memo, un data room es importante. Procuren tener un data room público y uno privado. El público es el que no les importa que se riegue por todo el mundo. El privado es el que después es el que le dan acceso a... hay varias. Hay una que se llama Notion Analytics, que esa es la que yo utilicé porque uso Notion. Aquí me preguntó eso. Y también muchos documentos los usas con Doxen y le pones, y Doxen ya de por sí tiene Analytics. Entonces usas un mix de las dos cosas, ¿no? Pero le puedes meter en Google Analytics también, si quieres. O sea, te toca hacer un poquito más de desarrollo ahí con los eventos y todo, pero también se puede. Y finalmente el memo. El memo yo creo que ese es el futuro de... Yo creo que eso es lo que hay que empezar a hacer hacia adelante. Y creo que si ustedes tienen controlada toda esa narrativa, con todo ese look and feel que ustedes pueden controlar con su visión, etcétera, ya te estás ahorrando la mitad del camino. Y ya vas directo a lo que toca. O sea, si ustedes mañana, cuando estén realmente activos levantando una ronda, sienten que gracias a esto
están pudiendo llegar a una primera llamada y no tener que mandarse los primeros 15 minutos de pitchar, porque ya lo vieron y vas directo a las preguntas importantes, ya están ganando 15 minutos valiosos que el otro 95% de los founders no lo tienen. Y eso sería, eso por lo menos quiero que se queden de esta charla. Y que mañana en 5 meses o en 3 meses cuando estén levantando y tengan esas primeras llamadas, por lo menos digan, mira, esto es verdad, Juan Daniel le funcionó a mí también. Y bueno, con eso los dejo a que lancen todas las preguntas que quieran. Buenísimo. Ahí yo tengo una pequeña pregunta. Nos hablas mucho de esta estrategia de tener el data room y el pitch para con los inversionistas. ¿Cómo te ha funcionado para dentro de la empresa? También. Mira, de hecho, yo empecé a replicar eso en 3 categorías. O sea, me funcionó, la manera en que a mí me funcionó en inversionistas, después lo empecé cuando pude contratar mi primera persona como Head of People, dije, ahora voy a empezar a hacer la misma lógica que hago hacia inversionistas, pero hacia talento. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacía yo antes cuando buscaba inversionistas? Los buscaba por LinkedIn, buscaba intros de un recomendado con el otro y de ahí venía el proceso que te digo de data room, round memo, tal. Yo dije, ¿por qué no puedo hacer lo mismo si mañana me quiero contratar un programador que está cómodo en su escritorio en Rappi trabajando feliz, pero lo quiero enamorar de mi idea? Voy a seguir el mismo proceso. Entonces hicimos un data room para talento, hicimos un pitch para un deck para talento y la chica de People utiliza ese proceso también para talento. Y aparte también tenemos ese no se llama data room, se llama el Wikibase, le decimos, que es como que el Wikipedia interno de Picker. Es más, se los puedo enseñar también, no tengo problema. Donde, por ejemplo, déjame buscarlo. Wikibase. Aquí está. Donde, por ejemplo, tenemos todo lo que tenemos el mismo data room, pero también tenemos cosas de cultura, de estrategia, recursos para el equipo. Y esto cada vez lo vamos agrandando con más categorías, ¿no? Entonces, mañana también es como que este es nuestro centro de control, todo está aquí. Mañana yo quiero ver qué perks tengo de 500 o de Everything Marketplaces. Quiero ver como empleado cuáles son los objetivos de tal cosa, qué partners, con qué partners trabajamos, etcétera, etcétera. Entonces, poco a poco vas como llenando eso para uso interno también, ¿no? Y te facilita un montón. Y yo les diría que para talento lo usen mucho, porque lo peor que nos pasa a nosotros como founders es que normalmente salimos a contratar cuando ya es muy tarde, que es cuando ya necesitas a la persona. Entonces contratas cualquier cosa porque estás desesperado. Realmente es tratar de adelantarte a eso. ¿Cómo empieza? Nosotros ahorita con Picker estamos buscando puestos que no necesitamos, pero igual ya estamos tratando de palabrear y enamorar a las personas indicadas para tomarnos todo el tiempo del mundo. Pues yo sé que en 6 meses van a estar tal persona, bueno, desde ahorita la empiezo a buscar, para que cuando realmente quiera escogerla tenga 10 candidatos, todos no son desempleados, esos son personas que están en sus posiciones que las he tenido ahí como que, oye, me interesa, mira, vamos conversando, y es un poco el mismo proceso que un inversionista. Al inversionista lo quieres enamorar para que te dé su dinero, al talento lo quieres enamorar para que te dé su tiempo y su know-how, ¿no? Entonces, lo usamos así también. Espectacular. Ahora sí vamos a ir a las preguntas que se nos van acumulando. Me gusta, vamos. Martín. Ya, la primera, Daniel, es llegando casi al principio, cuando tú dijiste, obviamente, Ecuador lo ven como un mercado súper pequeño de inversionistas. No sé si es un buen, o sea, ventaja que nosotros, digamos, no es que abrimos operaciones, o sea, formalmente una empresa ahorita en México, pero sí tenemos ya nuestra relación, primer caterer, primer cliente, no a lo formal como para poder facturarles todo, pero ¿tú crees que sería saludable ya como que formalizar e irnos preparando? O sea, a futuro, porque como tú dijiste, se demoran 6 meses y estás parado ahorita. Sí, o sea, mira, sí, totalmente sí. Si vas a salir a levantar más adelante, es mejor que digas ya soy una empresa que opera en México y Ecuador, a decir solo soy una empresa que opera en Ecuador. ¿Ya? Así sea que no estés facturando, no importa. Yo empecé así, yo regalaba los deliveries aquí en México. Y ahí me costó plata, pero decía, ya estoy operando en México. Y con eso me ayudó también o sea, es mejor que lo digas así, 100%. Yeah. No pierdas tiempo en eso. O sea, que no te pase lo que me pasó a mí, de que la mayoría de los no era porque no estaba en México todavía y me decían, llámame cuando ya estés en México. O Brasil, Colombia, lo que más se atenga a tu estrategia, ¿no? Gracias. Hay algo que voy a poner tras bambalinas nomás. O sea, es bueno entender que igual Juan Daniel en la forma anterior a la startup estaba por lo menos operando 3 años, ¿no? Entonces, el nivel de madurez del
producto era suficientemente bueno como para también Claro. ir experimentando algunas cosas. Correcto, válido punto, y también es verdad que ahí hay un tema importante que vale aclarar en Ecuador. Ecuador para mí es el sandbox perfecto, o sea, para los que operan en Ecuador de este batch. Ecuador tiene un set de ingredientes como cliente, como consumidor, que te ayudan a perfeccionar un producto que después se te hace relativamente fácil venderlo en otro país. Por todos los retos que tienes, primero desde el punto de vista operativo, pero aparte también por la exigencia de los clientes. Ya somos un país muy exigente a comodidades, a commodities. O sea, si tú vendes un commodity, tienes que hacerlo realmente bien. Somos un país muy early adopter en muchas cosas, por lo menos Guayaquil y Quito principalmente. Entonces, sí, o sea, sí es perfecto para validar. Y es esa es la narrativa que yo vendo ahorita. En Ecuador tengo tanta atracción y yo aquí creo funcionalidades nuevas y las valido porque son perfectas por X, Y, Z cosas, pero en México estoy buscando escalabilidad. Y miren, y les pongo un ejemplo perfecto. Cuando en Ecuador yo me estoy sacando la madre por hacer que mis clientes entreguen en menos de 30 minutos, en México el cliente está acostumbrado a 60. ¡60! Y es México. Entonces, para mí, yo siento ahorita que tengo un camino enorme de espacio y me maté tanto atendiendo a tal cliente en Ecuador que me masacraba si me moraba 31 minutos, que cuando llega acá me dice, no, con 60 está bien, estoy del otro lado. Entonces, usen eso a su favor también. Buenísimo. Gracias. Ahí, David. Chévere. Muchas gracias, Juan Daniel. Increíble tu historia y muy buenos tips. Estamos en un proceso con Jacobo muy parecido al tuyo. Estamos haciendo un pivot, ¿no? Y lanzando un spin-off. Como te dijo Jacobo, éramos un contador digital y esta plataforma funcionó bien, así que decidimos pues sacarlo y empezar a vender a otros contadores y estamos en ese proceso early stage, ¿no? Estamos recién creando la empresa, se llama Taxo. Justo estoy yo en México porque se abrió Contap, que es la empresa de los contadores en México, con la intención de ya tener clientes. Contap se vuelve nuestro primer cliente, ya tener clientes de Taxo acá y ahorita ya tenemos casi 300 clientes en este tema. ¿Qué nos recomiendas aquí en México con el tema de tracción? ¿Qué es lo más importante cuando tú llegaste donde los inversionistas ángeles? ¿Llegaste ya con tracción? ¿Llegaste con una tracción gratis que nos decías ahorita de los pedidos? ¿Cómo llegas al inversionista ángel diciendo, ya estoy en otro mercado? ¿Con cuánta tracción llegas? O sea, mira, yo primero, y hay un pequeño disclaimer, tengo en México poquito menos de un mes, estoy traccionando en México, todavía no igual que en Ecuador, obviamente, pero era el simple hecho de que vieron que yo ya estaba acá que me ayudó, ya, o sea, o que ya tenía la planificación de estar establecido en México. O sea, aunque no lo crean, también esa decisión de mudarme a México de un mes para el otro y decir, ya estoy aquí, vine aquí personalmente a hacer esto, como que apoyaba la narrativa de, ok, este es un founder comprometido. O sea, todo es una historia que tiene que venderse de manera correcta, ya. O sea, piensa que estás como haciendo una película, eres el director y tienes que tener los ingredientes necesarios para que al final el inversionista diga, esto es Avengers y no es una película bala de DC, ¿no? O sea, un poco es lo que tienes que tratar de hacer. En temas números no hay un número, es que depende mucho también de tu producto, pero si tú eres, por ejemplo, lo que estoy entendiendo ahorita eres B2B, me dices que tienes 300 clientes ya en México. Sí, lo que pasa es que Contap, que es la empresa de Está bien, partnerships, ya. Indirectamente tienes clientes. Claro, Taxo se convierte en el proveedor de tecnología. Vende eso y ya tengo. ¿Cuánto tiempo tienes que empezaste a hacer esto? Bueno, o sea, que a México, que entraste a México, entre comillas. Estoy aquí, ya voy a estar 2 meses acá ya. Ya, en 2 meses sacaste 300 clientes B2B. Eso es oro. ¿Y cómo lo hiciste? Porque tenemos una estrategia de growth a través de partnerships, que es lo mismo que estoy haciendo yo acá. Así que eso, yo también me integré a un partner que, bueno, que también lo tengo en Ecuador, que se llama De Una, por ejemplo, que también opera acá en México y acá tiene 100 clientes y esos 100 clientes automáticamente son míos también. Y eso suma. O sea, yo te diría que la estrategia, aquí hay algo interesante que también te puede pasar a ti, y te lo digo para que te anticipes, no es lo mismo negociar con una startup que negociar con un corporativo. Entonces, si tú mañana quieres venderle tu servicio a, no sé, digamos que mañana KFC o El Rosado quiere usar tu sistema, te vas a tocar un proceso de negociación de locos versus una startup que es mucho más rápido, es más flexible, tiene mucho más entendimiento de lo que es un producto early stage, que incluso hasta son más permisivos en errores de producto, etcétera, porque saben que están construyendo algo juntos. Mi estrategia acá fue esa. Yo vine aquí a asociarme primero con startups que estén relacionadas a e-commerce, porque sé que son más permisivas con el producto que estoy construyendo, con todo el proceso que estoy pasando. No le pretendo tocar la puerta ni a McDonald's ni a KFC de México hasta que no esté suficientemente grande
porque ya lo viví en Ecuador, lo que era esa negociación, y yo sé que acá es acá. Entonces te diría, network, empieza por startups que son más permisivas en ese sentido y hazlo a través de partners. Yo creo que la estrategia de ese network effect que te pueden generar los partnerships es valioso porque sacas muchos clientes de manera indirecta. Buenísimo, gracias. Y ojalá te pueda ver aquí en México. Sí, no. Hasta el 31, ya te mandé un WhatsApp. Chévere, chévere. No, sí, lo que te decía, y véndelo, porque técnicamente si tú pones a pensar, tu cliente directo es la startup con la que te asociaste, ¿verdad? Claro, o sea, la startup es nuestra por detrás, somos como second founders, entonces ahorita estamos con esos clientes. Pero asume que mañana te integras a otro. Que esa es la idea. Tu cliente es la startup, pero esa startup tiene 100 clientes más. Tú tienes que vender como número tuyo los clientes también. Exactamente. Mira, o sea, no para que digas, tengas una idea. No es lo mismo decir estoy trabajando con 2 empresas a decir estoy trabajando con 200, porque esas 2 me traen 100 cada uno. Usa a tu favor la narrativa siempre. Genial, genial. Perfecto. Muchísimas gracias. Buenísimo. Ahí, Augusto. Sí, muchas gracias por todos los consejos. Ahí yo creo uno que me queda un poquito la duda y entender un poquito de tu experiencia. Sí, entiendo la estrategia. No sé si está trabado. Ahí está, sí. Entiendo la estrategia de empezar por Los Ángeles. Lo único ahí mi pregunta es, y algo que pues he escuchado varias veces es si pones muchos ángeles en el cap table, luego eso lo hace menos atractivo o hay fondos que no les gusta eso. ¿Es algo que lo viste tú en tu experiencia o fue como no, o cómo mitigaste desde el final? Buen punto. A ver, mira, yo te diría que preocúpate si tienes pensado llenar una ronda con 20 ángeles distintos. Ahí tal vez te diría, ok, sí, es verdad, estás como distribuyendo demasiado, a pesar de que a la larga igual las reglas del cap table son básicas, ¿no? O sea, sigues dando el mismo porcentaje, todo igual. Pero también depende mucho cuánto vas a salir a levantar. Pues si vas a salir a levantar $500,000 y con ese $500,000 lo sacas con, la mitad la sacas con 5 ángeles que te dieron 50 cada uno, no es un número muy alto, ¿se me explico? O sea, yo tengo unos 9 ángeles, 8 ángeles, 9 ángeles más o menos, pero no es tanto ¿no? Entonces no tengo 50, no tengo 30, ¿no? También hay la figura a veces de que lo puedes como sindicalizarlos, de agruparlos, pero yo te diría, por eso te decía, recomendaba buscar los gringos, porque el ángel gringo tiene un ticket promedio mucho más alto y te ayuda a llenar la ronda más fácil y no tienes que darle a tantos. Entonces, mañana puedes tener... O sea, mi primer ángel gringo me dio $100,000 en menos de 24 horas. Creo que solamente le gustó mi camiseta y, o sea, te estoy exagerando, ¿no? Pero fue mucho más fácil la negociación y dije, ok, por aquí tengo que irme. Y después tenía 2 de esos que ya tenía 200,000, ya estaba bien encaminado en la ronda. Entonces, no pienses, o sea, no empieces a dar 50 tickets de 5,000. Ponte un ticket mínimo, 25, 40, etcétera, depende de tu situación, etcétera. Pero si llegas a tener 6, 7, 8 ángeles, 9 ángeles, no es tampoco un número descabellado. Acuérdate que algo que te puede pasar es que llegues a una potencial serie A y en una serie A te diga el fondo grande, ya mira, yo te entro si me sacas a todos estos y te toca comprarlos, pero eso es un problema que vas a tener cuando estés levantando una serie A, hermano. Todos lleguemos a ese punto todavía y ese es un bonito problema para tener después. Ahora solo quiero hacer del lado del VC, dale. Precisión del lado del VC. Antes los party rounds eran muy mal vistos en Estados Unidos, en Silicon Valley. Luego vino Y Combinator, vinieron los saves, agregado mucha liquidez a pre-seed. También antes no existía pre-seed, seed y pre-serie A y serie A, o sea, era una sola ronda. Antes el seed era la serie A. Entonces, muchas de esas cosas que se leen o se mencionan ya no son así. Hay gente como Brian York de Cubo que usa los party rounds de manera estratégica, mete 40 personas. Alex Torrenegra en Torre levantó los primeros $3 millones, creo. Karen, me corrige si es así, pero o sea, claro, según él era ticket mínimo $250,000, pero igual ves el cap table tiene un montón de personas ahí, o sea, es más bien lo que decía Juan Daniel al inicio, o sea, que te agreguen valor. Claro. ¿sí? Ese es el punto, más, porque es así, o sea,
Si un tipo te va a abrir 1,000 puertas y quiere meter $5,000, lo vale. Ajá. Yeah. Si es que es un man que no ha hecho jamás una startup, no conoce a nadie, no tiene ningún contacto de un país donde no vas a estar y te quiere meter $500,000, tal vez no vale la pena. 100%. O sea, solo piensen en este efecto. Mañana un inversionista ángel que le gusta tu producto y te invierte $50,000, si él te recomienda a otro amigo inversionista ángel de él, las probabilidades de que el segundo se cierre son también muchísimo más altas si lo buscaste tú directamente por el simple hecho de que el primero ya lo hizo y te recomendó. Cuando empiezan la frase en el correo de yo le invertí a él, es un gran founder, tal, te lo presento, eso lo complementas con el data room que les estoy diciendo ahorita que tengan con el memo, ya tienes 50-60% de la conversación a tu lado. Ya has mejorado tus probabilidades mucho más que cualquier otro founder que probablemente lo tocó directamente. Entonces, sí, piensen siempre en ese efecto de cómo una puerta te abre 3 más después, esas 3 te abren 9 más después y así se vuelve exponencial ese sentido, ¿no? O sea, por eso te digo que siento, y te digo que los VCs, en cambio, para mí, y aquí puede ser que sea una opinión distinta, pero esta es la mía personal, yo siento que el VC, por lo menos en mi particular análisis, ahora que voy a salir en un año a levantar, entre comillas, la ronda seed, como debería ser, debe ser ese lead investor que me ayude a que, porque el VC grande me metió el ticket del 50% de la ronda, encajan todos los demás mucho más fácil. En cambio, en esta primera ronda que todavía no tienes eso, es complicado, y Los Ángeles en eso creo que aportan un montón también. Y como decía Fernando, o sea, si te aporta valor, smart money que se le dice, piensa en eso, piensa en la red que puede tener detrás. A veces es mejor tener un ticket chiquito porque te abre 20 tickets más a tener solamente por el dinero. O sea, todo eso suma, eso ya lo van a ir entendiendo ustedes poco a poco. Buenísimo. Ahí tenemos 4 preguntas, entonces aprovechemos el tiempito. Luis. Sí, mi pregunta va más o menos al momento de tratar con los partners, ¿no? Obviamente, Picker también trata mucho con las empresas de comida y todo, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra industria no es tecnológica para nada, literal. O sea, recuerdo visitar y era una montaña de papeles y todo lo demás, ¿no? Pero, ¿tú recomendarías algo, alguna especie también como que de data room para esos partners, especialmente porque quieres llegar a hacer esas alianzas con ellos, ¿verdad? Sí, 100%. ¿No? ¿Qué tips recomendarías para eso, ya sea para pitching, storytelling o lo que sea? O sea, mira, yo soy, como te habrás dado cuenta, soy medio adicto a Notion. Entonces, para mí Notion es ahí tengo todo. Y, por ejemplo, o sea, en mi caso, yo tengo 2 tipos de partners. Yo tengo el partner de delivery, que es la empresa de delivery que necesito integrar a mi portafolio y que necesito convencerle de que no soy su competencia. Y aparte, ¿y cuál es el valor agregado que le doy a esa empresa? Y aparte tengo el partner de e-commerce, que es el que me integro para generar clientes. Entonces, yo tengo, ahí ya no, o sea, no lo diría un data room, pero es como que una página de ventas, más te la comparto o sea, te la enseño para que la veas. Es, por ejemplo, rapidito, se me perdió. Aquí, por ejemplo. Entonces, en cambio es, por ejemplo, para el de e-commerce, qué somos, cómo funciona el proceso, cuál es el valor agregado que tienes, cómo te vamos a ayudar, cómo te mejoramos las estadísticas, qué data te damos, etc. Entonces, yo tengo una para cada uno y le digo a mis vendedores, usa esto, apaláncate de esto, compártelo, es un link. Entonces, eso también puede ayudar a que se riegue por otro lado. Entonces, sí, o sea, si puedes tener todo documentado, te ahorras un montón de cosas. Y creo que tienen más poder que un PowerPoint. Buenísimo. Claro. Gran advice. Gracias. Andrea. Hola, Juan Daniel. Sí, yo tenía 2 preguntas. La primera es, creo que tú estabas hablando sobre el private link y el public link de tu data room. ¿Cuál es, o sea, me puedes hablar más sobre la diferencia? Que creo que te interrumpí cuando estabas. No te preocupes. La única diferencia que hay entre uno y el otro es la información financiera. O sea, en el privado tengo los monthly updates. Yo, por ejemplo, también les enseño, o sea, me imagino que ya han aprendido de los monthly updates que tienes que darle a tu inversionista. Entonces, yo en el privado tengo aquí donde ya mañana, si Carmen o Fernando quieren ver algo de un mes específico, se meten aquí y no tienen que ir a buscar el correo. Entonces, como que tiene la información de la atracción, del crecimiento financiero, etcétera, etcétera.
tiene la información de tracción y financiero, en cambio el público no tiene eso de ahí. Ese es como que el cambio más importante. O sea, el público es solamente producto, visión, mercado, estrategia, y ya el privado incluye toda la parte de los unit economics, traction, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia más grande entre uno y el otro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Y también tenía otra pregunta, que tú dijiste que, o sea, ya con el Notion, ya en la primera interview o en la primera meeting, ya vas a responder preguntas y eso. Entonces, ¿de qué hablas entonces en la segunda meeting? ¿Cómo manejas eso? Normalmente en la primera van a hacer preguntas de lo que no entendieron del pitch o las dudas que tienen. Cuando ya entendieron el producto y la oportunidad, la segunda llamada normalmente sí es muy natural, que es obstáculos para entrar al mercado, unit economics. O sea, ya entras a una conversación más profunda, donde ya empiezas a demostrar también como el success rate de tu empresa o de tu startup, que normalmente en la primera no tocas eso, ¿no? Pero ahora, aunque no lo creas, las mejores conversaciones que yo he tenido con inversionistas en la segunda llamada han sido contar mi historia. Okay. Cómo empecé con Picker hace 4 años, cómo pivoteé, cómo me tocó hacer cajas de cartón para poder darse a los repartidores porque no tenía fondos para poder seguir en el mercado. O sea, esas como también historias de guerrilla, de guerra, esos war stories, también suman mucho al founder. Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias. Sí, porque estamos en la etapa de eso. O sea, es verdad que ahorita el mercado va a empezar también a ver un poco más tracción y growth, pero igual esos war stories ayudan un montón y tú tenlos clarito y aprende a venderlos como si fuera película de Quentin Tarantino. O sea, tienes que hacerlo bien. Perfecto, gracias. Algo que destaco mucho en el contexto de storytelling y narrativa es que Juan Daniel es muy consciente de que cada reunión tiene una narrativa específica. ¿Qué sucede antes? ¿Qué sucede durante? ¿Qué sucede después? ¿Qué va a suceder ahora? Ahora entro en lo personal, o sea, pero claro, siempre estás contando una historia y como toda buena historia, todo tiene que ser coherente. Entonces tiene que tener cuidado de esa parte de la coherencia y de cuándo dicen qué, porque siempre va a haber un diferente momento, ¿no? Entonces, me parece interesante eso. Algo que yo hago mucho es que Notionlytics te puede decir en base al correo en qué página se quedó más la persona, cosas. Entonces, por ejemplo, si yo veo que ese inversionista se quedó más tiempo viendo producto o se quedó más tiempo viendo el equipo, yo ya sé que en la llamada voy a ir a tocar esos puntos porque sé que es donde o tuvo más dudas o le gustó más. Entonces aprovecho eso, voy directo. O sea, uso la data a mi favor también. Chao, Fernando. Yo tengo tiempo igual si necesitan extenderse un poco más. Tengo una media hora más, así que como quieren responder todas las preguntas, encantado. Excelente, no, muchísimas gracias, Juan Daniel. Entonces, bueno, acaban de quedarse con menos ansiedad porque todos ya estaban ahí con miedo, levantando la mano para ver si lo logramos extender. Entonces, más bien, gracias, Juan Daniel. Justamente esa pregunta te iba a hacer ahora, si podíamos extendernos un poquito. Entonces, a ver, sigamos. Jacobo. Chao, Juan Daniel, mil gracias. Ok, buenísimo. Juan Daniel, muchísimas gracias por tu presentación, me pareció fabulosa, excelente. Además, tu historia me encanta el pivot que hiciste, me parece alucinante. Creo que tiene un futurazo pique, en verdad me fascina. Oye, la pregunta que yo te quería hacer es, nosotros estamos ahorita atravesando una especie de transición media pendeja, justamente por este tema de que éramos un estudio contable y ahora somos un SaaS, ¿no es cierto?, que ayuda a otros contadores y a otros estudios contables a volverse en lo que nosotros convertimos a contable. Claro. Pero en esa transición, estamos atascados en ese proceso de transición en donde, claro, queremos perfeccionar un poco el producto, tenemos un producto que está ya funcionando en Ecuador y estamos ahorita volando en sacar el producto, el MVP ya para empezarlo a vender, o sea, para que los clientes estos que te contaba el David, que están ya operando en México, empiecen a utilizar nuestra plataforma en México, ¿ya? Claro. Pero estamos en ese balancing act de, con un equipo de tecnología pequeñito, hacer esas dos cosas y echando a volar como no te imaginas, ¿ya? La pregunta que yo te quería hacer es, en este punto en el que estamos justamente en ese balancing act de sacar esos MVPs a toda velocidad, ¿cuán importante consideras tú que es enfocarnos en dejar bien esos MVPs o hacer un poco lo que te aconsejaba tu investor que te decía, lánzalo cholomáticamente, ¿no? Yo tengo ese término, cholomático es cuando tienes a los 3
A la maldita 5 sea. manes a la maldita sea y que funcione aunque sea con hilos de esa. Claro, mira. O sea, ¿tú crees que nosotros deberíamos esforzarnos más en simplemente tracción, aunque esa cosa vaya a tropiezos? ¿O un poquito más de orden y estructura? Yo siento a veces que deberíamos ir mucho más rápido a demostrar tracción, pero me preocupa todos los problemas que eso involucra. Mira, una gran pregunta, y te digo, yo pasé por algo idéntico y te puedo decir que cómo lo decidimos y cómo lo manejamos incluso hoy en día. Cuando eres un equipo pequeño, que no tienes la capacidad de tener todos los, como que no tienes el equipo necesario como para realmente poder entender todas las aristas de tu producto. O sea, no tienes un product manager o no tienes una persona que está solo enfocada en entender el feedback del producto, etcétera, o validar muchas cosas. A veces es mejor lanzarlo, o sea, mejor pedir perdón que pedir permiso y dejar que el público, se llama construir en público, que es mejor lanzar un producto malo y que el mercado mismo te diga qué está bien y qué está mal y arreglarlo en el camino, a demorarte demasiado en lanzarlo por miedo a que esté perfecto, ¿ya? Ahora, el consejo que te voy a dar, que es el que nosotros lo hicimos, es escoge bien el mercado en que la quieres cagar y escoge bien el mercado en que lo quieres hacer bien. O sea, en Ecuador es el mercado perfecto para cagarla, porque es pequeño y si pierdes un cliente no estás perdiendo millones de dólares. México, Brasil no es un mercado para cagarla. Entonces, cágala en Ecuador, en Perú, etcétera, pero ahí haz bien el producto para que cuando llegues a México lo hagas bien. Entonces, a eso es lo que les decían antes de ser ese sandbox. En Ecuador lanza y construyes en público, vas validando en público, vas entendiendo en público y todo lo que ya vas creando y construyendo de manera correcta, después lo empiezas a vender de la... Entonces, siempre ten versiones de tu producto como que para un país una y para otro país otra, porque la versión validada se vende en México, la versión que se va a romper cada 10 minutos la tienes en Ecuador, pero lo tienes diferenciado y eso te permite escoger bien tu mercado, ¿no? O sea, es preferible cagarla en un mercado de $500,000 que en uno de $100 millones, ¿no? Entonces, te diría que yo me iría por ahí y 100% no esperes a que... Nunca va a estar perfecto el producto. Porque hoy en día, a ver, el simple hecho que tú hayas hecho un pivot significa que tú ya viviste la experiencia de entender que lo que hace 5 años atrás pensaste que era el producto definitivo terminó no siéndolo. ¿Qué te dice que lo que tú ahorita crees que es el producto que estás vendiendo sí va a ser el definitivo en 5 años más? Deja que el cliente te lo diga. O sea, hazlo mal y deja que yo siempre hago una analogía de que yo digo que Picker es como un barco que va navegando una ola con 20,000 huecos y en el camino los voy tapando, que si un día dejo de taparlo se me rompe todo. ¿Ya? Es más, hoy día tenía una reunión con mi equipo de producto donde les decía que nos tenemos que enfocar en los siguientes sprints de desarrollo en lograr que el producto sea escalable, porque lo que hemos logrado en Ecuador, mañana con 3 clientes en México que hagan 10 veces más, se me va a hacer mierda el producto. Y estoy segurísimo que se va a caer el servidor creo que cada 20 minutos. Pero ya voy mentalizado a que tengo que enfocar. Pero aprendí eso en Ecuador para corregirlo bien para que no me pase acá. Genial. Y, perdón, una última. Y si es que en el caso nuestro, el producto de México es muy diferente al de Ecuador, porque eso también me genera un poco de ansiedad. O sea, la forma en la que el producto se está configurando en México es muy diferente a Ecuador. Pero eso probablemente, corrígeme si me equivoco, eso debe ser porque probablemente en Ecuador ya tienes una historia y un producto incluso de tu producto anterior vendido, entonces tienes algo mucho más estable. Entonces es como que básicamente lo que me estás diciendo ahorita es que en México estás vendiendo tu pivot, pero en Ecuador estás vendiendo el producto anterior mejorado. ¿Estoy en lo correcto? Más es por el tema de tributario, porque allá se maneja muy diferente el tema tributario. Entiendo. O sea, si no hay nada que, o sea, si es que si lo que estás haciendo en México no lo puedes validar en Ecuador, hazlo en México también. Y equivócate en México, pero equivócate rápido, corrige rápido y apunta a los clientes, o sea, valídalo tal vez con clientes pequeños antes de quemar tus cartas grandes. Lo que no quieres es mañana que tu equipo de ventas haga una venta increíble con no sé, con Amazon y que de repente tienes un potencial negocio de $5 millones y la caes con él. Mejor cágala con el de 5,000. Fantástico, buenísimo. Super. Ahí, Estefanía. Sí, tenía un pedido y una consulta. El primero es si por este chat nos puedes dar los links de los que están públicos en lo que nos mostraste. Sí. Eso de primero. Encantado de la vida y déjame, de una vez se los pongo. Chat,
Control V. Ahí lo tienes. Muchísimas gracias. Ahí háganle copy-paste si quieren. Ya, ¿qué más? Lo segundo, tomando en cuenta todo este conocimiento de lo que es pre-seed, seed, y ronda, ahorita que te encuentras preparando para en un año, según lo que he entendido, dar tu salto a seed, cuéntanos qué esperas de Picker para un año, o sea, cuál es la estrategia. Es la transición entre estar en este estado a llevarte. Mira, el aprendizaje más grande que tuve levantando mi pre-seed fue que todos me decían, los fondos grandes me decían, Sacasec, SoftBank, etc. Todos me decían, me gusta la idea, le veo futuro, pero necesito verla ejecutándote en un mercado más grande para entender que tienes la capacidad de hacerlo. Entonces, realmente en mi estrategia personal ahorita, lo único que yo tengo que hacer en este año es demostrar que lo puedo hacer. Entonces, no tengo que cambiar mucho, solo tengo que tener mercado en México. O sea, tengo un año para hacer tal vez la misma atracción o tal vez más. Yo creo que va a ser más fácil hacer más porque el mercado aquí es 15 veces más grande que el ecuatoriano, pero realmente lo único que yo tengo, porque eso es lo interesante de Pre-Seed y Seed, que todavía son etapas de descubrimiento, de llegar a Product Market Fit. O sea, no tienes que llegar a ser Yo algo que aprendí importantísimo, y esto por favor métanselo todos en la cabeza, es nosotros estamos en etapas en las que no tenemos que tener todo resuelto, en las que estamos yendo a decirle al inversionista, yo necesito tu plata para resolver los problemas que todavía no sé cómo voy a resolver. No me esperes que ya tenga las respuestas. Si tú tienes un inversionista que está esperando que tú ya seas profitable y que tengas 30% growth mes a mes, ¿para qué mierda te necesito, pues? ¿Para qué estoy levantando capital? Estás levantando capital porque no tienes eso y porque tienes la idea de cómo llegar a eso, pero necesitas el capital para hacerlo. Entonces, en mi estrategia, como yo logré identificar cuál fue el pero más grande que tuve en mi pre-seed, que fue, te quiero ver haciendo lo que hiciste en Ecuador, en México, mi única misión es hacerlo en México para decirle, oye, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Ya lo estoy haciendo. Ahora sí no tienes excusas, dame plata. Esa es un poco mi estrategia, ¿no? Hay que ver con qué me salen después, ¿no? Me van a decir, sí, pero ahora quiero que para la serie A quiero que tengas tanto porcentaje de mercado, que esa será la siguiente paso. Pero escuchar algo que yo hago, que también lo hice en Notion, fue que tenía ese CRM de los inversionistas y cada no ponía el motivo. Y lo que yo les preguntaba siempre, ¿qué puedo hacer para que cambies opinión? Esa era la pregunta que siempre hacía. Es como que ya está bien, no te preocupes. ¿Qué podría hacer yo distinto para que cambies opinión? Me decía, mira, mañana ten 1000 clientes más y estamos hablando. Entonces yo ya puse, Case quiere que tenga 1000 clientes más. El otro quiere que esté haciendo tanta atracción en México. Entonces ya tengo una claridad de que, y lo que voy haciendo es que no espero a que sea mi siguiente ronda para recién tocar esos temas, sino ya al de Case que le voy diciendo ahorita, oye, ya estoy en México, ya estoy haciendo esto, pilas. En 6 meses te voy a estar jodiendo. Oye, ya voy creciendo. Entonces, cuando ya llegue el momento de levantar mi ronda, yo ya quiero tener asegurado eso. No quiero esperar a ese momento recién hacerlo. Entonces, son personas a la larga, no son máquinas que están tomando unos o ceros. Son personas que puedes ir trabajando en el tiempo también. No hazte amigo de las personas. No, lo mejor que puedes hacer. Y eso es algo que también me ha funcionado venir a México, que mañana me siento, invito un café a ese analista o ese partner que en 6 meses le voy a estar tocando la puerta y me voy haciendo amigo una vez, que una cerveza, y no sé. Todo eso suma. Todo es parte de la narrativa. Listo, gracias. No, gracias porque ayuda a manejar la expectativa de lo que uno puede esperar en principio. Es decir, ese levantamiento que necesitas para probar necesidad no solamente local, sino en Latam y que te abre la puerta para la siguiente ronda. Correcto. Listo. Tal cual. Son etapas. Un levantamiento te lleva al siguiente. No, y eso es algo que a mí me molesta a veces cuando inversionistas te dicen que quieren que con el levantamiento de la ronda actual tú ya casi que tengas un forecast en donde llegas a rentabilidad. Y es como que, y tú les dices, oye, ¿y con esto a cuánto vas a llegar a vender? 0, voy a seguir perdiendo $15,000 al mes, pero con esto voy a llegar a la atracción necesaria para levantar la siguiente ronda. O sea, es cuestión de también entender en la posición en la que estás. Ok, listo. Gracias. No tengan miedo a no tener respuestas, no tienen que ser, o sea, y eso es algo que sí me lo han dicho muchos inversionistas, que cuando tienen un founder que piensa que tiene todas las respuestas, internamente están pensando, este pobre tipo no tiene idea de lo que le espera. Es mejor ser honesto, entrar a decir, oye, mira, tengo todos estos problemas, todavía no tengo la más mínima idea cómo los voy a resolver, pero con tu plata voy a empezar a averiguarlo contratando a las personas que sepan más que yo. Listo. Ok, gracias. Está buenísimo. Ahí, David. Yo de nuevo, muchas gracias. ¿Qué empresa tienes en Estados Unidos? ¿Cómo hiciste toda esta parte legal? ¿Dónde la constituiste? ¿Si con abogados o con Stripe o con
First Base? ¿Qué nos recomiendas ahí? Mira, yo usé Atlas de Stripe, hice una C Corp en Delaware, súper básico. Pasé por la duda esa de si quiero cambiar a Caimán o no. Decidí al final no hacerlo, porque me costaba mucho y sabía que me iba a costar más en algún momento de hacer una Serie A, pero también lo mismo que decían antes, prefiero tener ese problema cuando esté levantando una Serie A y un problema a la vez, ¿no? Lo hice a través de Stripe, hice una C Corp, se me hizo muy fácil levantar a través de Safe con eso, obviamente. De hecho, también dentro de mi Notion tengo como un investment checklist que se llama, donde si tú mañana eres un inversionista que esté interesado, no es que tengo que en ese momento redactarte el safe, sino que ya te mando el link y ahí tú mismo firmas y depositas y se acabó. O sea, súper básico. Es más, también se los puedo compartir para que tengan una idea de cómo funciona. ¿Y te fue bien con Stripe? O sea, porque hay unos abogados que nos dijeron que no, que Stripe o First Base es súper complejo porque son muy genéricos los acuerdos, las actas y todo lo que hay. ¿Te costó luego modificar esas actas para poder...? Sí, pero pagué $1,300 por hacerlo. O sea, literalmente lo que yo hice fue, pagué los 500 de Atlas para poder, ahí les dejé el link del checklist también para que vean cómo funciona eso. Nosotros pagamos los $500 de Atlas para hacer la compañía y de ahí Stripe mismo te recomienda partners para contabilidad, para leyes, etcétera. Entonces, contraté una agencia de ellos que se llama Lowbyte, que son de Inglaterra, y ellos te cobran por hora y literalmente lo que hice fue contratarlos, pagué $1,300 más, pero para que me regularizaran todo lo que faltaba. Entonces, sí, te dan súper básico, pero te ahorran un montón de dinero y tiempo. Y después lo mejoras. Y no he tenido cero problemas. Tal vez en más adelante, cuando los due diligence sean más pesados, hayan mucha infraestructura legal que tenga que hacer, pero la misma lógica. Eso lo enfrento cuando esté en una Serie A, donde probablemente tengo mucho más capital también para hacerlo. No me preocupo tanto en estas etapas. Y estamos... Gracias. Sí, pregunta, Jacob. Es que no, me estoy saltando, le toca primero a... Ya, ok. Gracias. A ver, dale ahí, Liliana. Ok, sí, tengo una pregunta sobre hiring. Bueno, lo primero es como antes de fundraising, si tienes hacks para outsourcing, como development projects más pequeños, y también tu recomendación para la hiring mix once you're already raising, como el part-time, full-time, para development y también para sales. Perfecto. A ver, primero, en la primera parte de la pregunta sobre si usar como, si te entendí bien, te refieres como a usar third-party services para development, ¿no? Como Upwork, o si hay otras recomendaciones, como cosas para las partes más pequeñas de development, nada más para ayudar como para la cosa más... Como pero me está diciendo como contratar una agencia externa que te haga esos desarrollos pequeños. No, no es una agencia pequeña, es una persona, ¿no? Sí. O freelance. Ok, sí. A ver, mira, yo creo que tienes que hacer lo que tu presupuesto te permita y lo que en el momento y la situación en la que estás te permita hacerlo. Si necesitan que la respuesta la dé en inglés, también puedo. O sí está bien en español. ¿Qué prefieren? No, yo digo en español, que a veces sí, yo hablo como en Spanglish, pero te entiendo. Ya, perfecto, dale. Mira, hay una cosa crucial que a mí me cambió la vida cuando empecé a hacer hiring, que es un rol que tal vez no lo recomiendan mucho al principio, porque dicen que debería ser una compañía más grande para tenerlo, pero es un rol que puedes contratar super junior y te facilita un montón de tiempo, que es ese Head of People, ¿ya? Te voy a contar dos historias rápidas de cómo yo empecé haciéndolo y cómo lo hago ahora. Cuando yo empecé y levanté mi ronda y yo decía, ok, necesito contratar talento, lo primero que se me vino a la mente es Headhunters, ¿ya? Entonces empecé a contratar estas agencias, HireLama, Lasky, etcétera, que me traían talento. Me fue pésimo. Y encima pagaba un montón de plata por algo que realmente no valía la pena. Entonces, lo que después yo me di cuenta que ellos hacían eran básicamente una persona que estaba constantemente buscando perfiles y me estaba haciendo match, era un matchmaker de talento. Entonces yo dije, ¿por qué no me contrato mejor una persona junior que me valga $1,000 al mes, $1,500 al mes, que me haga ese trabajo y encima me ayuda mucho trabajando en la cultura interna de la compañía? No sé tu empresa, Picker es todo remoto, y trabajar en la cultura de una empresa remoto es complicado, ¿no? Entonces, especialmente cuando hablas de developers, porque los developers son muy cotizados ahorita. Entonces, mañana puedes estar contratando uno que crees que le estás pagando bien y de repente viene una empresa americana que le ofrece el triple y lo perdiste. Entonces, esta persona que contraté, que hoy en día creo que es mi mano derecha para todo,
en cuanto a talento y a hiring, ella primero siempre está buscando perfiles así no los necesitemos. O sea, en otras palabras, yo creé un departamento de headhunting interno solo para mí. Entonces yo voy armando una base de datos de talento que todavía ni siquiera necesito, pero sé que tal vez voy a necesitar después, y ya voy enamorándolos de a poco y busco gente que está trabajando en otro lado, no gente desempleada. Tú quieres al que está cómodo trabajando en su trabajo, sacarlo de ahí. No quieres al que está desempleado, porque usualmente el que está desempleado por alguna razón. Puede ser no rendía, cualquiera que sea la razón, ¿no? Pero aparte, este Head of People te ayuda mucho a trabajar en los valores, en la cultura de la compañía, que a veces suena algo muy cliché, pero en serio importa muchísimo. O sea, que ustedes como startups tengan sus 3, 4 valores muy definidos, porque mañana esos valores son lo que certifica qué tipo de personas quieres trabajando en tu empresa, ¿no? Y a la larga, algo que yo aprendí a las bravas en Picker fue aprender a soltar. Yo era un founder que quería hacer todo yo. Y a la larga lo que estaba haciendo era construyendo un equipo de asistentes que ejecutaran lo que yo hacía. Pero a la larga seguía siendo una solamente pensando hacia el futuro del producto. Cuando empecé a cambiar ese chip y empecé a confiar más en el resto, porque también empecé a contratar mejor, ya eran 2 cerebros pensando, después 3, después 4, hoy en día son 30. Entonces ya te cambia un poco la dinámica, porque ya no hay nada mejor para un founder, y les deseo a ustedes que lo vivan en algún momento, que llegar a un día a una reunión y enterarte de un proyecto que tú no estabas ni enterada y que está dando resultados y te está trayendo clientes. Es el mejor sentimiento del mundo, porque tú no tuviste nada que ver y sabes que hay otras personas que están haciendo. Entonces, en hiring yo te diría, busca esa primera persona, que puede ser junior, barato, que su trabajo sea estar buscando y armando tu propia base de talento. Hire slow, fire fast. Ya es como que yo acabo de sacar un product manager y lo reemplacé en menos de una semana con personas que ya tenía hablando desde hace 5 meses atrás. ¿Por qué? Porque ya venía ese trabajo hecho. No esperes a que lo necesites para recién salir a buscar. Ese es mi primer gran consejo. Y segundo, si ahorita necesitas freelancers, etcétera, para que te aporten valor, porque ahorita estás en el momento en donde es lo que puedes costear, hazlo. O sea, cada founder tiene que saber sobrevivir con lo que tiene en su momento y en su etapa. Eventualmente vas a ir estando en mejores condiciones y vas a poder tomar mejores decisiones, pero ahorita you gotta do what you gotta do. Sí. I have so, 2 follow-up questions. One, where do you recommend, where did you have success looking for those junior developers? And did you give part equity for the early hires? And if you did, what percentage? Ok. Mira, lo primero que haces es, primero entiende cuál es tu stack, ¿verdad? O sea, mira, mi producto está hecho en base a React, trabajamos con Node, con etcétera, etcétera. Y después empieza o a esta persona que contrates, o tú mismo, empieza a pensar qué compañías tienen un stack parecido. Las buscas en LinkedIn, por ejemplo, la forma más fácil de hacerlo es busca los engineering managers de una empresa que usualmente en LinkedIn tienen o su GitHub, etcétera, donde puedes ver con qué stack trabajan. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo súper identificado que Rappi y Kushki usan casi el mismo stack que Picker. Entonces yo empiezo a buscarle a todos los empleados que ellos tienen. Y los empiezo a lanzarle no sé si me odian los de Kushki y los de Rappi, pero yo empiezo a lanzarle como carnadas para tenerlos ahí. Entonces ya es más fácil, porque tú mañana quieres buscar un QA Automated Test Engineer y ya sabes que tienes que ir a buscar uno de Kushki y uno de Rappi porque ellos ya trabajan con tu stack. Entonces empiezas a armar la lista en base a eso. Ya eso lo complementas con anuncios que pones también para reclutar. O sea, quieres como tener un mix de todo. Quieres tener un engine que esté siempre funcionando, que siempre te está trayendo opciones. Tú que sales a buscar unos, otros que llegan, vas armando una base de datos y después se te hace mucho más fácil filtrar. Perfecto, muchas gracias. Y lo del equity. Sí. Cuando es súper senior, o sea, un cargo así que literalmente voy a pagar 5,000 o más, usualmente les ofrezco 0,3% de options, pero siempre que ellos tengan claridad que es con el employee pool y que es con opciones a compra después. O sea, no lo doy directo en equity. Básicamente lo que le estoy diciendo a él es, yo te voy a dar la oportunidad de comprar al precio de hoy el 0,03% de la empresa en 2 años cuando esté saliendo a Serie A y tenga el employee pool. Y eso es un compromiso de palabra que en algunos he hecho un documento firmado,
pero no es equity directo que le estás dando desde el día 1. Ah, ok. Tengo otra follow-up rápida sobre eso. Para, tú tuviste la experiencia de contratar como part-time o freelancers y usaste una plataforma para que en Latinoamérica para eso. Sí he tenido muchos part-times, de hecho todavía tengo, pero no uso plataformas. Lo que hago es busco developers que ya están, lo mismo que le explicaba antes a Ileana, como que si yo ya sé que quiero yo qué sé, backend engineer que trabaja en Node, ¿no? Entonces ya encontré uno que está trabajando en Kushki y empecé a conversar con él. Y a él le gustó la idea de Picker, pero no se quiere salir de Kushki porque le pagan bien. Te sorprendería la cantidad de developers que son capaces de aceptar 2 trabajos. ¿Ya? O como weekend, como que te dicen, algo que a mí me funcionaba, era que le decía, mira, ya trabaja conmigo los fines de semana para ganar extra y empiezas a entender cómo es la cultura en Picker y después ves si ya te haces el cambio full time. Como que usa eso como técnica de negociación para ellos, ¿no? Usar Fiverr o algo así, no sé hasta qué punto sea buena idea, no lo he probado nunca, pero sí como que una manera de convencer esos full time developers que en algún momento pueden ser tuyos es, hermano, empieza como half time. Y no tengas miedo a darle acceso al repositorio. O sea, mientras tú tengas todo bien estructurado, a la larga le estás dando solo acceso a una partecita, pero poco a poco te puede empezar a servir. Perfecto, sí, súper buena. Te sorprendería la cantidad de developers que tienen 2 trabajos, 3 trabajos, porque les da el tiempo. El remote work ha permitido eso. Entonces, obviamente las exigencias son menores de tu lado, pero te permites también entender cómo trabaja la persona. No tienes ninguna obligación. Yo uso Deal para contratar, uso el contractor contract de Deal y le pongo rate variable y listo. Algo que hago yo mucho en Picker también, tal vez les puede servir, es para los que están familiarizados con Scrum y toda la metodología de trabajo de un equipo de producto, casi todo se basa en story points, ¿no? O sea, un issue tiene 3 story points, 4 story points. Asígnale un valor al story point. En mi caso es $10 por story point. Entonces, si yo mañana contrato un free time o un half time engineer y él me hace 20 story points en el sprint, porque eso es lo único que tuvo tiempo para hacer, le pago $200. Por eso ahí. Entonces, es una unidad de medida súper práctica, en vez de pagar por horas que no puedes medirlo también, ni le puedes exigir, ¿no? Yo tengo commits que son a las 3, 4 de la mañana porque son developers que trabajan hora normal en su empresa y de ahí trabajan en la noche conmigo y sus commits son en la madrugada y a la larga contabilizo los story points. Y con eso, en base a eso les pago. Perfecto, muchas gracias. Una genialidad, viejo. Sobre todo, pues, algo que nunca lo había escuchado porque ahora me hace mucho sentido en este mundo donde tienes que pololearte a los developers, o sea, esto es partir con el dating, ¿no? Un dating son los Cristianos Ronaldo de ahora, hermano. Hay que enamorarlos 5 meses de anticipación antes de mandarles el contrato. Entonces me parece una increíble estrategia, o sea, que buena. Ahí, Jacob. Ya, sobre lo mismo que conversabas, que abriste tu empresa con Stripe Atlas y abriste una Inc., me imagino que también es porque necesitabas utilizar Stripe para aceptar esa tarjeta de crédito. No uso Stripe yo todavía. No, porque yo operaba en Ecuador al principio y Stripe no funcionaba en Ecuador. Entonces solo lo hice para tener la C-Corp para poder levantar capital. Ya ahorita que estoy en México, ahora sí ya uso Stripe y ya hace sentido. Pero igual, para que tengas una idea, como mi negocio no es 100% digital, sino tiene un factor físico que es el delivery, yo sí tengo que tener una empresa en cada país. Entonces, mi estructura es la holding que está en Delaware y de ahí tengo una empresa en Ecuador, una en México, que son la holding es la propietaria de ellas. Y cada una de esas empresas es la que, en el caso de Ecuador, trabaja con Paymentés, en el caso de México, trabaja con Stripe y cada uno tiene sus contratos, sus proveedores, etcétera, etcétera. Buenísimo, muchas gracias. Buenazo. Ahí, David. Sí, chéverísimo. Igual otra vez, muchas gracias. ¿Por qué hiciste una C Corp y no una LLC? Y la otra consulta es, si es que tú estás metido en el hiring, estás metido en el tema de desarrollo, estás metido en buscar inversión, ¿quién vende? También yo, a veces. Mira. Pero tienes un equipo, porque con Jacobo es es el CTO y el COO, yo soy el CEO, y estamos entendiendo y estamos dividiendo estas funciones. Entonces, ¿tú eres más el CTO o el COO? No. A ver, te cuento un poco. Mira, a ver, primero con la primera parte de la pregunta, ¿por qué hice una C Corp y no una LLC? Básicamente,
y esto te voy a dar con conocimiento muy limitado porque me dejé llevar mucho por los abogados, la LLC tiene mucha más responsabilidad. O sea, la C Corp tiene un factor importante que hace que sea más fácil levantar capital porque no le acarrea responsabilidad negativa a los inversionistas. Ya, o sea, si mañana la empresa quiebra y debe $10 millones, los inversionistas no tienen absolutamente nada que hacer ahí. La LLC sí tiene ciertos niveles de corresponsabilidad. Entonces, para un inversionista es mucho más amigable cuando le dices que tienes una C Corp versus cuando tienes una LLC. También hay un tema tributario detrás. Aquí sí te estoy hablando completamente con poco conocimiento, en donde la LLC paga otro tipo de tributos que no pagan la C Corp, que hace que sea mucho más amigable una C Corp. Por eso la jugada de Caimán es que tu Inc. sea tu C Corp sea en Caimán y la LLC es operativa, porque es como para una empresa más. Es que tú quieres que tu C Corp sea completamente transparente, solo sea para recibir capital y después enviar a las empresas que trabajan. Pero la C Corp no tiene que operar. Pero normalmente sí empiezas operando con ella. Yo empecé operando con la C Corp y ya después, cuando ya tuve capital para hacer toda la infraestructura, lo separé, ¿no? Pero en ese caso, te digo, es mucho más amigable la C Corp por muchas razones que igual cualquier abogado te las puede decir. Y por el otro lado, algo que yo soy un technical founder, a pesar de que no soy muy technical, pero por ya tantos años de experiencia me obligué a aprenderlo. Entonces, yo me meto mucho en producto a pesar de que no soy el CTO. Sí tengo un CTO, pero yo sí, por ejemplo, yo participo mucho en el roadmap grooming, en el backlog grooming, o sea, me meto mucho en cuáles son los next steps o el roadmap de desarrollo. Me meto mucho a opinar en producto, a veces mucho, que hasta mis mismos equipos me dicen, ya sal de aquí, no te metas. Pero en mi fuerte o la manera en que con mi co-founder nos hemos dividido es como yo soy más producto y comercial, él es más operaciones y financiero. Ya, yo soy más pasional, él es más estratégico. Entonces nos complementamos. Antonio quiere poner todo en un Excel. Yo quiero primero vender y después ver qué mierda hago. Ya, o sea, somos dos personalidades completamente distintas. Entonces lo que yo he hecho para mí es divido mi semana en responsabilidades. Entonces, por ejemplo, ahorita en México, toda mi agenda está llena hasta la 1 de la tarde. Y para cosas de Ecuador y de producto y de reuniones operativas. Desde la 1 de la tarde en adelante estoy completamente libre en mi agenda y solo la uso para vender. Entonces yo me dividí mi tiempo de esa manera. La mitad del día soy CEO, la segunda mitad del día soy vendedor. Antonio es lo mismo. La mitad del día es COO, la otra mitad del día está en financiero o en sus otras responsabilidades. Entonces, un buen consejo ahí es aprende a dividir tu día. O sea, no hagas todo al mismo tiempo. O agarra días específicos. Lunes, martes y miércoles soy vendedor, jueves y viernes soy CEO o cosas así. O sea, divídete un poco por días. Es la mejor forma de mantenerte cuerdo. En time slots. Sí, tal cual. Gracias. Ejemplo de estrategias, no, buenísimo. Oye, Juan Daniel, hace un privilegio tenerte aquí 30 minutos más dando tantos encantado. fresh insights. ¿Cómo si es que de alguna manera los founders pueden, no sé, pues hacerte follow-ups en caso de existir, contactarse contigo sí. yo te voy a pasar futuro? Yo te voy a pasar a ti si quieres mi Calendly para que, por favor, con toda la confianza del mundo, si tienen 1000 dudas, mi Calendly también, así como igual que Mediata Room es casi que público y pueden agendarse las veces que crean necesario. A mí todavía tengo tiempo para regalar, así que quiero aprovecharlo mientras más pueda apoyar al ecosistema, encantado. Así que si quieren one-on-ones, etcétera, pueden agendarse ahí las veces que necesiten y encantado de ayudar con lo que pueda, ¿no? Y eso, yo creo que con el Calendly sería la forma más fácil. No, increíble. No, muchísimas gracias de nuevo. Ha sido un privilegio. Nada, está de más decir que muchos te ven a ti como el futuro de su presente. Entonces, todo lo que has dicho está en un increíble contexto. Y de nuevo, a nombre de Buen Trip y todos, felicidades por todo lo que estás haciendo. Realmente eres un ejemplo para muchos de todo, hasta de las caídas y tienes una capacidad de sintetizar tus consejos que pocos tienen. Entonces, también felicidades por eso. No, les agradezco a ustedes también por el tiempo y bueno, ya para concluir, recuerden que yo estaba en su puesto hace un año, o sea que no es muy difícil. A mí me falta un largo camino por recorrer todavía y ustedes también, pero sí se puede, ¿no? Así que con ganas y lo que yo pueda ayudar, encantado de la vida. Así que por favor cuenten conmigo, ¿ya? Dale, entonces muchísimas gracias Juan Daniel. Aquí yo me voy a quedar un ratito más con todos los founders para darles unos updates del programa, pero no hay
Gracias Vale, por todo. listo, gente. Chao, chao. Suerte en el Chao. MBA. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.